¿cómo es que algo como ChatGPT pasa de ser líneas de código a, a ser una herramienta creativa? Hoy vamos a meternos de lleno en ese proceso, vamos a desarmarlo para entender cómo nace y cómo funciona realmente una inteligencia artificial generativa. Así que, empecemos. Para entender bien de qué va esto, primero hay que dar un paso atrás, porque la IA generativa no es solo un programa más rápido o más potente. No, es un cambio total en cómo entendemos qué es una computadora. Piénsenlo, hasta hace poco, las computadoras eran básicamente calculadoras glorificadas. Les dábamos una instrucción, la ejecutaban y listo, cero sorpresas. Pero el nuevo paradigma es distinto. Ahora son más como aprendices. No solo siguen órdenes, sino que procesan cantidades masivas de información para generar ideas completamente nuevas. Muy bien, entonces, si ya no es una simple calculadora, ¿cómo funciona este aprendiz digital? Para entenderlo, tenemos que levantar el capó, por así decirlo, y ver la arquitectura de su cerebro artificial. En el corazón de todo esto hay algo llamado red neuronal artificial. Imagínense una telaraña digital, una estructura inmensa con miles de millones de puntos que se conectan entre sí. Cada una de esas conexiones tiene un valor numérico, un parámetro. Y sí, es una imitación muy básica de cómo se conectan las neuronas en nuestro cerebro. Y aquí viene el punto más importante de todos, la clave de verdad. Esta red gigante no entiende de palabras, ni de imágenes, ni de música. Su único idioma, lo único que procesa, son números. Todo, absolutamente todo lo que entra y todo lo que sale, tiene que traducirse a ese lenguaje. Ya tenemos la arquitectura, el cerebro. Pero por ahora es una estructura muy potente, sí, pero vacía. No saben nada. Ahora viene la parte fundamental, su educación. ¿Cómo le enseñamos a esta red de números a ser inteligente? El entrenamiento se divide en dos grandes etapas, y las analogías que vemos aquí son perfectas para entenderlas. La primera fase es como un bebé que aprende a hablar, simplemente escuchando todo lo que pasa a su alrededor. La segunda, en cambio, se parece más a adiestrar a un perro, o sea, premiando el comportamiento que queremos. En esa primera fase, el objetivo es que la IA aprenda los patrones, el ritmo, la música del lenguaje humano. ¿Y cómo se hace? Se le alimenta con una cantidad brutal de texto sacado de Internet. Su única tarea, que repite miles de millones de veces, es un juego muy simple. Le dan una frase y tiene que adivinar cuál es la palabra que sigue. Y aquí está la verdadera magia. Cada vez que el modelo adivina mal, se activa un proceso que en el fondo es como si se dijera a sí mismo: «Opa, me equivoqué, mejor cambio algo». Y ese algo que cambia es un ligero ajuste en sus miles de millones de parámetros. Si repetimos esto 1.000.000.000 de veces, de repente, el modelo se vuelve un experto en predecir secuencias de palabras con una lógica impresionante. Pero claro, con solo predecir palabras no alcanza, tiene que ser útil y segura. Aquí entra la segunda fase. Humanos de carne y hueso interactúan con el modelo y califican sus respuestas. Le dan, digamos, un premio virtual por las respuestas buenas y lo corrigen con las malas. Así es como aprende qué tipo de cosas no debe decir y cómo comunicarse de una manera que sea segura y verdaderamente útil para nosotros. Al final de todo este proceso, lo que tenemos es un modelo congelado. Y lo más fascinante es que de este entrenamiento surgen habilidades que nadie programó de forma explícita. De repente puede escribir poesía, generar código, dar consejos. Son sus capacidades emergentes y muchas veces sorprenden hasta a la gente que lo creó. Bien, ya construimos y educamos nuestro cerebro digital. Ahora viene la parte que todos conocemos, la parte divertida. Ver qué pasa cuando empezamos a conversar con él. Esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué es lo que pasa exactamente dentro de esa red neuronal cuando le mandamos un mensaje? El flujo es un ciclo que ocurre en un parpadeo. Primero escribimos nuestra instrucción, el famoso prompt. En un instante, ese texto se traduce al único idioma que la IA entiende, números. La red neuronal hace su magia. Procesa esos números y genera una nueva secuencia de números. Esa secuencia se vuelve a traducir, pero esta vez a texto, y esa es la respuesta que vemos en pantalla. Y lo clave es que esa respuesta se usa como contexto para la siguiente interacción, para que la conversación tenga sentido. Y esto explica perfectamente por qué nuestra forma de preguntar es tan importante.
La ingeniería de prompts es justo eso. Es el arte y también la ciencia de darle a la IA instrucciones claras y con el contexto necesario para guiarla y obtener los mejores resultados posibles. Hasta ahora, nos hemos enfocado mucho en el texto, que es donde todo esto explotó. Pero las mismas reglas del juego se están aplicando a un universo mucho más amplio. Y ahí es donde se pone todavía más interesante el futuro. El mismo principio de convertir instrucciones en números y de vuelta a otra cosa se puede aplicar a otros formatos. Podemos darle un prompt de texto para que genere una imagen increíblemente realista, o para que componga una canción, o incluso para que cree un pequeño video. Las posibilidades creativas, la verdad, son enormes. Y no hace falta ir a un sitio web especializado para usar esta tecnología. Los desarrolladores la integran en las aplicaciones que usamos todos los días a través de algo llamado API. Piénsenlo, las APIs son como los puentes que conectan este gran cerebro con las herramientas que usamos a diario. Por eso vemos chatbots en sitios web o funciones de IA en nuestros programas de edición. Y si miramos un poco más adelante, nos topamos con la próxima frontera, los agentes autónomos. Imaginen ya no darle una instrucción, sino una misión completa. Por ejemplo, investiga las mejores opciones de viaje para mis vacaciones y resérvame un vuelo. El agente podría usar Internet, comparar precios y hacer la compra, todo por su cuenta. Y esto, claro, nos deja con una pregunta final para reflexionar. A medida que estas herramientas pasen de ser simples asistentes a ser agentes capaces de ejecutar tareas complejas por sí solos, ¿cuál va a ser nuestro nuevo rol en esa colaboración? Ahí se los dejo.